Voy a saludar en español y voy después a hablar en inglés, disculpen. Pero como estoy en México, quería decir que gusto de estar aquí y saludar a todos los colegas de México y de otros países de la región por las excelentes presentaciones y discusiones de los días y sesiones que nos han precedido. Enhorabuena para todos. Ahora voy a hablar en inglés, primero para decir que estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Como decía Alex, soy representante del secretario general de la violencia contra los niños. Este es un nuevo cargo que se creó en el 2009 y está diseñado a ayudar a establecer todas las acciones dentro del sistema de las Naciones Unidas y ayudar a los gobiernos a darse la mano y en la compartición de mejores prácticas y para ayudar a tratar a crear un grupo, un mundo donde no tenga lugar la violencia contra los niños. Es un desafío muy grande. Bueno, lo que se ha encontrado con los estudios de las Naciones Unidas de la violencia contra los niños, pues fue que de hecho no tenemos suficiente información dentro de los países para comprender la medida, la magnitud de la violencia contra los niños, las diferentes formas a través de la cual se manifiesta y donde se encuentran las oportunidades de aprovechar estas buenas prácticas y las intervenciones. Y esta es una prioridad para mi trabajo en las Naciones Unidas y pues tenemos muchos socios, muchos de ustedes están aquí. Y bueno, pues tener buenos datos e investigación para poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Eso es importante y también es mucho más importante ayudar a los gobiernos a presentar ¿qué es lo que pasa? No crear un daño intencional a los niños cuando toman decisiones con base en los supuestos, percepciones o algunas piezas de información. Así que esta es una prioridad muy grande en realidad. Y como hemos escuchado, muchos de ustedes lo han expresado, aún alrededor del mundo tenemos muchos desafíos con información fragmentada, intervenciones dispersas, falta de coordinación entre quienes recopilan los datos y quienes las utilizan y quienes conforman las políticas en los países. Y lo más importante es que tal vez los datos no se utilicen para movilizar el apoyo en la sociedad, para superar las normas sociales que conducen a las formas de violencia como formas de disciplinar o educar a los niños o para evitar la incidencia de la violencia contra los niños. He viajado mucho en todo el mundo y sistemáticamente los niños, los he visto ayer, aquí también con muchos niños en México, pues encuentran que su vida diaria, o la definen, es una palabra que realmente me afecta. Esta palabra es miedo. Miedo de que sufra una agresión en el parque de juegos o en su casa, que sean víctimas de alguna extorsión o muchos pues que pudieran secuestrarlos los grupos de delincuentes organizados. En fin, su palabra clave es el miedo y pues este temor empieza en etapas muy tempranas de la vida de las niñas. Hay ejemplos muy importantes de violencia en la infancia. Se acaba de mencionar en Suecia. En Suecia la violencia tiene mucho que ver con las cuestiones que suceden en la infancia temprana y los niños siguen siendo víctimas de venta, se les obliga a casarse, se les acusa de brujería cuando tienen alguna discapacidad, se les tortura o hasta se les mata porque piensan que son de mala suerte. Entonces hay muchos jóvenes que simplemente mueren ejecutados porque se les acusa de practicar ofensas en gente menor de 18 años. Y hay algunos que son víctimas de amputaciones o de detenciones durante tiempo muy largo en centros de detención insalubres, y muchos argumentan que deben protegerse a estos niños y ponerse bajo el cuidado de las autoridades estatales. Obviamente hay mucho que hacer en términos de la salud y bueno, pues esto se refiere a todas las dimensiones de las vidas de los niños.
Para mí, en mi trabajo, ha sido muy importante comprender no solamente la realidad, las malas noticias, bueno, pues ya las han dicho ustedes. Sin embargo, es importante saber cuál es el cambio que se está llevando a cabo en el mundo. Necesitamos aliento, necesitamos buenas noticias. Y también tenemos que ver que muchos otros miembros, Estados miembros y la sociedad civil, gente organizada, jóvenes, pues han llevado un estudio muy importante de la violencia contra los niños que se publicó hace 3 semanas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con la ayuda de mi colega voy a presentar unas cuantas láminas para que las puedan ver y comprender qué nos dice el estudio. Nos da una base para nuestras reflexiones y para conformar las políticas en el futuro. Información muy importante, bueno, pues es que recibimos más de 100 informes de Estados miembros. Esto es un récord. Estos informes nos muestran cuál es la información de las leyes nacionales y también refleja cuáles son las prioridades y qué tanto esperan los gobiernos. Nos da una gran variedad de información sobre todos los aspectos relevantes para evitar la violencia contra los niños y nos da unos resultados muy interesantes que quiero compartirles. En primer lugar, la mayoría de los países no tienen una agenda completa para prevenir la violencia contra los niños. Solamente el 16% de los gobiernos que respondieron tienen una agenda nacional que aborda todas las formas de violencia contra los niños. Por supuesto, hay muchos planes parciales, muchas agendas que tienen que ver con trabajo infantil y tráfico de niños. Y también un 8% de los países dicen que tienen políticas sectoriales para abordar la violencia en el hogar, en la comunidad, en la escuela, etcétera. Los países también nos dicen que no tienen suficientes recursos para la instrumentación de todo esto y solamente un 5% de los gobiernos reconocen que han asignado recursos con la finalidad de garantizar la instrumentación de las políticas en sus países para prevenir la violencia contra los niños y un 66% no nos dieron información en absoluto. 10% dijeron que no tenían recursos para abordar esta área prioritaria tan importante. Si vemos la legislación, aún tenemos esfuerzos muy dispersos en esta área. Solo 25% del gobierno dijo que tiene legislación para prevenir todo tipo de violencia contra los niños. Esto quiere decir que son 55 países en el mundo, pero son solamente el 5% de la población infantil. Así que estamos muy lejos de lo que se requiere para legitimizar las acciones para poder evitar la violencia contra los niños. Y si pensamos en la dimensión general de la violencia y cómo los niños y las niñas perciben nuestros esfuerzos contra la violencia, bueno, pues las noticias no son tan buenas. 10% de los países solamente tiene información sobre esto. Por ejemplo, el matrimonio infantil, aunque tenemos más de 100 países con legislación que establece una edad mínima para el matrimonio, la mayoría de ellos debe admitir que el matrimonio de jóvenes menores de 18 años pues existe y la mayoría de estas veces la legislación da pues algunas excepciones, lo cual pues no permite que se haga valer la ley. Otros niños en estos mecanismos ya están listos para dar consejos para reportar casos de violencia, investigarlos y para apoyar el proceso de sanación de los muchachos. Solamente una cantidad muy pequeña que no es suficiente. Y ahora quiero hablar de un área muy específica de datos e investigación. Todo esto son datos e investigación, ¿no? Y muy pocos países han proporcionado información en esta área. 45% de gobiernos han dicho que tienen algún tipo de datos. Casi 15% reconocieron que esta información es muy general y casi el 10% dijeron que no colectan o no recopilan datos de ningún tipo. No tienen definiciones, no tienen herramientas de monitoreo, no tienen indicadores claros y muy pocos indican que de manera regular hacen estudios. Ya hemos escuchado en los días anteriores que podemos tomar apoyo de todo esto. Por ejemplo,
matrimonios, datos sobre matrimonios, niños privados de la libertad. Existen, pero no es suficiente o a veces está disfrazado. Los países tienen información sobre el cuidado alterno para los niños y muchos gobiernos indican que tienen información específica sobre diferentes manifestaciones de los niños. Y si vamos más a fondo, estos datos están desagregados y estamos muy limitados. En cuanto a género y edad, pues tenemos aproximadamente 62% y 58% de algún tipo de información. Pero miren, etnicidad, solo 28% de los países dicen que tienen información a este respecto. Y estos son los niños más vulnerables, los más invisibles y a quienes se les da menos apoyo. Dos desafíos muy importantes: coordinación de fuentes de datos. Con frecuencia está muy fragmentado entre los departamentos de Estado y con mucha frecuencia pues se entrega una imagen muy fragmentada de la incidencia de la violencia a los niños y de manera más importante, la mayoría de las veces no existe colaboración entre institutos que recopilan los datos y quienes toman las decisiones y conforman las políticas para los niños. La investigación es otro ejemplo. Voy a mostrarles. En cuanto a investigación, tenemos algunas indicaciones y voy a dar un ejemplo de estudios que tienen impacto en las medidas legales para proteger a los niños de la violencia. Solamente el 17% de los países reconocen que tienen estudios para ver el impacto de la legislación en la conformación de estos aspectos. Ahora quiero brincar a una conclusión muy breve, puesto que se está terminando mi tiempo. Es muy claro que a partir de una encuesta global, que no tenemos suficiente información, hay muchos blancos que debemos llenar y tenemos la experiencia para hacerlo. Pero lo más importante, pues sabemos lo suficiente para no tener una excusa de ser pasivos o indiferentes. Y esto es algo que nos tenemos que recordar. La segunda conclusión, pues nos hemos dado cuenta que hay desafíos y no hay forma en que podamos comprender la profundidad de la violencia contra los niños si no llevamos a cabo un diálogo con los niños y los jóvenes. Por supuesto, debemos ser correctos éticamente y debemos superar los muchos desafíos que presenta esta relación. Pero ellos nos alertan sobre las formas que no entendemos y nos alertan a soluciones que podrían funcionar mejor que cualquier otra. La tercera conclusión es que continuamos necesitando los esfuerzos para que estos datos que tenemos lleguen a los niveles de política que debemos, que pueden abordar el problema. Y esto solamente es entrar en un diálogo con el público. Deben ser parte de la solución, no pueden percibirse simplemente como beneficiarios. Y el punto final que quiero hacer es que hemos reconocido a medida que tenemos más de 100 informes nacionales de todas las regiones del mundo que los datos se siguen percibiendo como no neutral políticamente hablando, y en muchos países hay dudas. Si hago saber estos datos, tal vez la imagen de mi país se vea dañada, pero la verdad es que una vez que se hace este reconocimiento, sabemos que al reconocer el problema podemos comenzar la solución y poner al niño en el centro de nuestras acciones, y de esa forma podemos esperar que esta respuesta de la violencia contra los niños pueda afectar la realidad y no como si fuera algo muy lejano. Realmente espero trabajar con todos ustedes para que esta realidad de los niños que esperan que lo hagamos pueda hacerse con velocidad rápidamente. Gracias. Ahora vamos a ver sobre algunas cositas. No voy a hablar sobre el tipo de intervenciones que funcionan o que no funcionan, sino más bien sobre investigación. Más bien voy a hablar sobre qué tipo de recursos o de investigación se ha hecho en todo el mundo, en qué lugares, y las diferencias específicas que hay entre lo que ocurre en los países de renta baja y media y en los de renta alta. Espero que puedan tener una idea más o menos sobre lo que nos hace falta hacer o tratar de ver en este momento para tratar de encontrar estos datos de una forma distinta. Creo que han hecho un trabajo maravilloso. Bueno, unas cosas que quiero decir es que hay finalmente que agradecerle a Karen, a Katy, a Alex, a Chris de aquí y otros en Reino Unido por todo el trabajo que han estado realizando.
Así que bueno, aquí cuáles son los antecedentes de esto. Ha habido un gran rango, por ejemplo, en esta reunión también se ha hecho mucha más investigación, específicamente en los países de renta baja y media. Y también tenemos nosotros el informe mundial del 2002, también la Alianza Mundial, el Plan de Trabajo, mucho más reciente del 2012, y ha sido un llamado continuo, así que debería ser así. A ver, ¿está ocurriendo? Bueno, voy a tratar de responder yo esta pregunta. Si vemos nosotros la evidencia, hay que ver qué es lo que se ha estado estudiando, cuáles han sido las brechas y cómo se pueden llenar estas brechas o cerrar. ¿Cómo podemos nosotros tener una investigación o una alianza mucho más fuerte? Creo que otra cosa sobre este resultado es cómo podemos nosotros difundir todo ese tipo de innovación en la investigación a base mundial. Esta parte específica del grupo es algunos días. Déjenme platicarles un poquito más sobre el censo que se hizo de colaboración a Liverpool al respecto de la prevención de la violencia. Justamente lo que se hacía aquí era ver la evidencia, ver qué tipo de trabajo también se iba también a realizar en Ginebra, y también trabajar un poquito más sobre esto, que ahora ya se encuentra traducido en más personas que trabajaron en esto. En español, ya se desarrolló incluso en línea, después se los voy a enseñar en un ratito. Esto es para aumentar incluso el acceso a la base de la evidencia y va a seguir dándole apoyo a CDC y también a la OMS desde el 2011. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente dar una revisión mágica a todos los artículos que se han publicado, incluidas las bases de datos al respecto de las pruebas que se han hecho, qué tipo de investigaciones han estado haciendo en cuanto a lo que no se ha informado todavía. Ahora lo que vamos a ver es del 2007 al 2012. Todo esto tiene que ver con los estudios de prevención primaria. Se relaciona mucho con el hecho de finalmente evitar que la gente entre en este tipo de cuestiones. Habla sobre muchas cuestiones y después vamos a hablar sobre por qué específicamente no estamos enfocando en esto y no en otras cosas. Los resultados tienen que estar directamente con la violencia que se tiene que incluir aquí y también muy relacionados con el suicidio, otro tipo de ideas suicidas, más que específicamente el suicidio como tal. Un poquito más sobre la estructura, toda esta gama de bases de datos recopiladas desde educación, criminología, psicología, educación. No vamos a ver las cifras exactas, pero sí veo que es un proceso de revisión que tiene aproximadamente entre 12.000 artículos hasta 237.000 artículos. Es decir, tenemos todo un centro de datos que tiene otro tipo de intervenciones que se han hecho en ese tipo de evitar la violencia y también qué tipo de aspectos se puede utilizar en ese tipo de artículos. Todos disponibles en distintos idiomas es lo que hemos tratado de estar haciendo. Pero bueno, según lo que nosotros entendemos, bueno, finalmente es la extensión de la intervención para seguir nosotros difundiendo la investigación sobre la prevención de la violencia. También tenemos aquí algunas herramientas en las universidades. No vamos a ir a detalle en esto, pero finalmente es una selección que se ha hecho de los diseños del estudio, todo tipo de cosas que se clasifican de un nivel más fuerte a uno más débil en todo tipo de áreas. Con los tipos distintos de intervención, metodología, el grupo que se ha estado enfocando, también todo tipo de calidad que se tiene. Esos datos, antes de que yo vea más estas diapositivas, vamos a ver que finalmente hay que ver cómo es que se han hecho los registros de las pruebas, las bases de datos de la violencia, y cuando las utilizamos, se ve así. Podemos elegir, por ejemplo, qué tipo de violencia nos interesa, cómo podemos identificarla, y vamos a extraer los datos. Es un ejemplo que tenemos aquí, así que simplemente nosotros podemos poner aquí una manera, ver qué tipo de estudios se tiene que hacer, una región. Aquí, por ejemplo, las estrellas para clasificar y calificar, para ver si son muy buenas investigaciones. También van a tener aquí un símbolo de juventud. Aquí podemos ver incluso las regiones geográficas para cada uno de esos trabajos. Yo los aliento a todos a que las utilicen porque es una herramienta de investigación que se utiliza como práctica informada. Pero también hay que ver qué es lo que nos muestra. Entonces, los números de estudios, una cosa que no se puede ver luego es el número de tipo de estudios de intervención que se ha utilizado. Esto ha aumentado más desde el 2007. Finalmente es una de las cosas que ya estaban publicadas, pero hemos visto un aumento año tras año en distintos estudios. Y muchas veces no, eso es algo muy bueno. La mayoría de esto son sobre la violencia, podemos ver aquí en la línea hasta arriba.
que hay una cobertura de otras comunidades que a lo mejor pueden trabajar, por ejemplo, con el alcohol, para evitar cualquier tipo de problemas con el alcohol o con violencia, con armas de fuego. Finalmente, es a nivel comunitario, también todo tipo de violencia con la pareja sentimental, pero finalmente es un nivel de violencia con los jóvenes. En algunas áreas, de hecho, es un poco más pequeño, al menos estos números. Si vemos la variación con detalle, el 60% se enfocan en la violencia de los jóvenes y finalmente vamos a ver que hay un estudio sobre el maltrato en la vejez, pero únicamente uno, es todo lo que tenemos. Uno sobre violencia de la pareja son 18, también tenemos pruebas de control más aleatorias, estudios cualitativos, pruebas de estudio y de control. Pero en toda esta parte tenemos un 22% que están bien clasificados. También hay otro tipo de problemas que se tratan aquí. En cuanto a las pruebas de control aleatorio, en cuanto a esta serie interrumpida, finalmente va a tener un cambio en el proceso para ver qué es lo que hemos visto en cuanto a los resultados de estos cambios. Tenemos el estudio de replicación, aquí es donde nosotros estamos viendo para ver que cuando algo está replicando, de algunos de los ponentes el día de ayer habló diciendo que se puede trabajar en distintos lugares, sus resultados se repiten o no después de la primera vez, si hay alguna especie de efecto en el cual empieza a aumentar o disminuir. En cuanto al abuso de los niños, hay 60% de estudios que ya se han replicado, un 50% de hecho, 50-60%, y en otros menos del 20% estudios en las otras áreas se han replicado o ya se han incluso estudiado en algunos lados. Otro tema aquí es la gran mayoría de estos artículos finalmente tienen resultados positivos. Después vamos a regresar a por qué esto podría ser un problema. Los tipos de intervenciones también lo evalúan. Aquí no tengo tiempo para ver todos estos, pero finalmente los programas basados en las habilidades tienen que ver ya sea si son niños o incluso adultos para elevar las habilidades de los individuos para poder negociar en distintas situaciones, programas de niño y padre para que trabajen al respecto de algún tema relativo a la violencia, muchos componentes que también se van a ver, programas de habilidades específicamente para los padres, normas sociales, cosas que finalmente van a estar al respecto de la equidad de género y todo tipo de individuos para poder gestionar a las personas que tienen problemas o que están moviéndose más hacia la violencia. No voy a verlos todos, pero lo que quiero yo mostrar es que hay un rango de todo esto en toda una selección de todo tipo de violencias. Simplemente yo los voy acumulando para que vean aquí la diferencia de hasta arriba con las demás que finalmente se encuentran en la comunidad. Tenemos el programa basado en esto, como la violencia sexual o de otro tipo. Otras cosas que también se han visto aquí es que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí el campo de la investigación, pero otra forma de ver a la evidencia o a las pruebas. ¿Qué sabemos, por ejemplo, sobre los programas basados en las habilidades? Finalmente, ellos abundan en distintos tipos de rangos o de campos. ¿Qué sabemos, por ejemplo, sobre los programas multicomponentes o de programas de niños, padres y escuelas? Finalmente hay que ver sobre todo una variedad de programas. Una de las cosas que a veces vemos en el Reino Unido es que finalmente hay que hacer que todos los estudios cuenten. En cuanto a la violencia, si estamos implementando algo para alguna base de padre, hijo y escuela, ¿cómo podemos nosotros hacer que todo esto entre contexto al mismo tiempo? ¿Cuántas áreas de evidencia podemos nosotros unir? No necesariamente es así, sino que también nosotros no diseñamos así la investigación para poder desarrollar, por ejemplo, cuáles son algunas preguntas específicas que queremos nosotros resolver. Esa es la forma de nosotros generar programas. La mayoría, como ven en la esquina superior, pueden ver todo tipo de cómo se deben mejorar las relaciones entre padres e hijos. Hay que ver, por ejemplo, cómo son las distintas partes que tenemos que nosotros unir para prevenir la violencia. Cuando vemos nosotros el esparcimiento o la difusión geográfica que ha tenido esto, casi un 60% de todos los estudios se hicieron en Estados Unidos. Está viendo algunos de los lugares de alto ingreso. Unos estaban en Canadá, en Europa, un 20% específicamente en el oeste o en el occidente. Y cuando vemos esta parte del Mediterráneo, 3 en el sudeste de Asia y 4 en Sudáfrica.
Algunos estudios también, finalmente, que ya se han llevado a cabo son en países de ingreso medio y bajo. Cuando hablamos nosotros de áreas específicas, finalmente vamos a ver una diferencia. Cuando vemos, por ejemplo, intervención en cuanto a la violencia de pareja, equidad de género, otro tipo de violencia sexual, creo que solamente tenemos que ver la protección en cuanto a la trata de personas, programas multicomponentes, donde tenemos incluso la prevención de suicidio en China, apoyo educativo a los adultos mayores también. En Brasil también tenemos programas multicomponentes en cuanto a la prevención de violencia. Cuando vemos nosotros esta parte en los países de ingreso alto, vemos que los países de ingresos bajos y altos principalmente tienen violencia. Pero también otra cosa que vemos es que hay una diferencia. Hay mucho mayor enfoque en la violencia comunitaria, incluso con la pareja sentimental, en los países de renta baja y media y no tanto en los países de renta alta. También es importante ver que los países de renta baja y media, bueno, en realidad no replican los estudios, así que muchas veces hacen estudios nuevos y los últimos estudios que se han visto, bueno, ellos trataban de ver si se podían replicar o no ese tipo de países, pero había una menor incidencia de replicación de estudios. Hay colaboración internacional, muy poca colaboración internacional entre los países de renta baja y media y más un equilibrio entre el 60% entre países de renta baja y media, pero no ha habido ningún tipo de estudio de colaboración entre los países de renta baja y media. Únicamente hay un estudio en un país de renta y baja media en cuanto a la investigación, pero finalmente hay que seguir nosotros invitando o alentando a la investigación en otros países. ¿Pero por qué vemos que hay más estudios que están replicando? Porque se están llevando a cabo. Porque a lo mejor es por falta de inversiones, a lo mejor son muy caros los estudios, o es por una infraestructura inadecuada, o sea, para poder traducir todo esto. Son a lo mejor inadecuados culturalmente, o a lo mejor tienen otro tipo de prioridades, es lo que parece hacer, o a lo mejor tiene algo que ver con el tipo de publicaciones. Hay que entender cuál es la razón. A lo mejor no se tiene una cultura de publicación, los periodistas, los de la academia no están interesados. Así que, bueno, finalmente esto hace que sea muy difícil publicar. A lo mejor simplemente sea muy difícil o muy complicado hacerlo. Creo que también hay que ver, por ejemplo, esto cómo puede tener un impacto en esto. El 80% de los estudios que se publicaron son positivos. No he hecho un análisis como tal para ver cuál es el tipo de parcialidad que se tiene aquí. Hay que ver incluso también si hay aquí resultados negativos. Es importante entender que finalmente ese tipo de investigaciones no llegan a estas barras de publicación. Si queremos en estos datos con distintos tipos de trabajo, por favor, háganlo. Si ahora seguimos avanzando nosotros con nuestra agenda de investigación, podemos ver que hay distintas brechas en los países de renta baja y media. Hay que seguir trabajando en formas de fortalecer las habilidades de evaluación, independientemente de cuáles sean. También la publicación y revisión de las estadísticas y de las publicaciones de nuestros colegas. Es importante que tengamos también esa cultura. ¿Para qué? Para facilitar más el camino. Las líneas en cuanto a prevención de violencia, relacionarlo con los programas mentales de la OMS y también asegurarse que la innovación y la gente, que sean innovativos y que la gente pueda entender de qué se trata de estas investigaciones. Bueno, puedes seguir hablando un poquito más sobre la innovación. Estos son los sitios web. Y yo considero que esto puede ser también bastante positivo, con 10.000 visitas desde el inicio del año. Y también es importante tener incluso gente que esté liderando esto, incluso a través de la OMS y otro tipo de organizaciones. Pero quiero hablar sobre la difusión de la evidencia y las investigaciones en cuanto a la ciencia de la evidencia. ¿Qué es lo que hace que se haga una difusión? Bueno, obviamente que sea mejor y que reemplace lo anterior. Somos muy buenos nosotros con las investigaciones. Que sea compatible con los valores y experiencias anteriores
así como una necesidad de gente que lo quiera adoptar. A lo mejor tenemos que entender mejor estas cosas, no necesariamente quiere decir que se tiene que hacer. Es una forma, por ejemplo, de difundir las cosas donde se está haciendo de manera maravillosa. Bueno, lo malo es que es justamente de forma distinta. Finalmente, la capacidad de hacer pruebas. O sea, ¿por qué es difícil seguirlas haciendo? No es sorprendente que hay gente que simplemente tenga distintos tipos de procedimientos para hacerlos, ya sea que no sean totalmente iguales a estos. A veces que no se hace. De hecho, muchas veces no se hace con un mismo procedimiento. La gente puede ver los resultados. ¿Qué es lo que pasa si hacemos nosotros esto a una escala de investigación? Les voy a enseñar una imagen de un limón, una historia que hicimos hace algún tiempo. De hecho, es una deficiencia de vitamina C, es decir, es la violencia. Entonces, por ejemplo, Lancaster, cuando llegaron con la marina de los británicos, finalmente querían ellos tener la posesión de un navío hindú. Como resultado, no hubo muertes, pero sí hubo 110 personas que después murieron en los otros barcos, de 283 pasajeros que había. Obviamente, a lo mejor esto no tiene que ver con ningún tipo de teoría. En 1964, bueno, finalmente, 146 años después, el doctor James Lynn decidió hacerlo. Tenía finalmente ya 6 brazos o 6 grupos para su prueba, y con algunas cosas feas que le dio a otros equipos. Y tuvo exactamente los mismos resultados, no se implementó nada en medio. Y ahora ya son 49 años después, y después la Marina ya finalmente empezó a dar cítricos al resto de su Marina. O sea, tomó como 190 años poder empezar a dar estos frutos. O sea, no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Eso es lo que quiero decirles con esto. También hay otras cuantas lecciones. Hay un número político, el capitán Cook, que no pensaba en esto ni lo creía, pero nadie se tomó el tiempo de convencerlo. El capitán Lancaster, bueno, tampoco tenía en realidad mucha credibilidad. Era él un dirigente de un tipo de cosas. Son las cosas que finalmente se nos interpusieron en el camino. Piensen en estas cosas, no necesariamente en las investigaciones, sino también las barreras que tenemos. Hay algunas cosas que podemos celebrar. Hicimos la base de datos. Lo último que les voy a decir es que algunos de estos lugares ya están operando con esto. Son algunas pruebas que tenemos nosotros en los países de renta media y baja. Es importante que nosotros podamos recapturar en las publicaciones de investigación. Muchas gracias.